Sí, buenas noches. Mi nombre es Cristian, soy misionero laico. Actualmente estoy viviendo en California bueno, ya tengo una semana por acá, me queda todavía como una semanita más. Miren, lo que les voy a compartir, espero que el tiempo me alcance, porque es bastante sustancia lo que voy a decir. De hecho, tenía pensado decir otra cosa, otro tipo de temática, pero acaba de pasar algo muy particular. En el avión de regreso del Papa Francisco a Roma, le preguntaron sobre un punto del aspecto de migración, y esto ha generado un poco de controversia, porque el Papa, como buen sucesor de Pedro y defensor de la doctrina social de la Iglesia, pues dijo lo que la doctrina social de la Iglesia piensa de ciertas posturas inmigratorias. Pero nosotros, que somos principalmente inmigrantes, a veces no sabemos ni lo que piensa la Iglesia de estos temas. Bien, yo también evangelizo a través de las redes sociales, por YouTube y las demás redes sociales. Mañana estoy por grabar un blog, que es como un video pequeño, hablando más específicamente de lo que le preguntaron al Papa y de lo que respondió esta persona, este político al que el Papa pues se refirió. Bueno, de hecho este político se refirió primero al Papa, le hicieron una pregunta sobre migración y el Papa le respondió como la Iglesia piensa de esto, y después este político pues le volvió a responder, y más de otro político, y en pocas palabras no se aceptó bien lo que dijo el Papa. Tristemente he visto a más de un católico que se ha puesto del lado de los políticos estos en vez del lado del Papa. Entonces yo voy a dar ahora solamente la sustancia de la visión inmigratoria respecto en la Biblia, el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica, porque somos católicos finalmente y tenemos que saber qué pensamos como Iglesia sobre este punto. Y ya los que me sigan, yo después les doy información mía, van a poder ver ese videoblog, yo creo que lo grabo mañana. Entonces entramos en materia. Primero hay que poner el contexto de la inmigración, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. ¿Qué hay que decir de Estados Unidos? Primero, que esta es una gran nación. Esta nación tiene una gran tradición de acoger al migrante. Esta nación es de inmigrantes, en pocas palabras. Y lo primero que hay que reconocer es eso, porque tengo que decirlo. O sea, aquí voy a aventar pedradas, la agarra el que le quiera, ¿verdad? Se pone el saco el que se le quepa, ¿verdad? Entonces no se sientan que es algo generalizado, ¿no? Al que le quepa el saco se lo pone y punto. Y con esto de Estados Unidos, a veces hay una tendencia de ciertos inmigrantes, y especialmente de nosotros latinos, en ver a este país como un enemigo. Todo está mal en este país, ¿va? Y los Estados Unidos, espérate, si revisamos la historia de los Estados Unidos, ha tenido más generosidad al inmigrante que a veces nuestro propio país de origen. Entonces hay que empezar a decir la verdad. Este país, por su tradición, ha abierto las puertas al migrante. Que ahora está pasando por otra situación, bueno, pero hay que reconocer su historia. Este país es grande porque le ha abierto la puerta a los inmigrantes. Hay que decir la verdad. Segunda cosa, tan es así que abre la puerta a los inmigrantes que, por ejemplo, en el estado de California, donde estoy viviendo, no hace mucho se tuvo un gobernador que ya se nacionalizó estadounidense, pero no es de origen estadounidense, es austriaco, Arnold Schwarzenegger, el actor. Eso no se ve en nuestros países de Latinoamérica. Yo quiero que tú me digas con qué facilidad alguien que no nace en ese país puede llegar a un cargo político. Esto habla de que este país tiene también cierta apertura, inclusive a nivel político. Que uno nacido, claro, eso no aplica al presidente, pero gobernadores y todo eso, puede llegar a cargos políticos a alguien no nacido en esta tierra. Eso habla de una cierta generosidad y apertura de este país. Hay que reconocérselo a Estados Unidos. En pocas palabras, yo creo que muchas de las críticas que hay dentro y fuera de este país contra los Estados Unidos es envidia. Es envidia si las revisamos. Tiene muchas cosas malas. Yo ahorita voy a sacar también un repertorio, pero que empecemos a reconocer que este país, de alguna manera, Dios lo ha bendecido porque ha sido generoso con el inmigrante. Ha hecho cosas muy buenas los Estados Unidos. Entonces, cuidado con meternos en esa olita de que, miren, yo la otra vez estaba viendo
ciertos dibujos con este tema de migración y todo, y por ejemplo, una mano así, con varias banderas de Latinoamérica, rompiendo una bandera de Estados Unidos. Y los latinos poniéndole like ahí en Facebook y toda la cosa. Miren, se va a decir grosero, pero si tú crees que el ser latino, y más si tú estás viviendo aquí en los Estados Unidos, y es no querer este país, regrésate a tu país. ¿Qué andas haciendo acá? Si tú no vienes a amar a este país, vete a tu país o vete a otro. Porque es demasiado descaro de nosotros los latinos que nos acoja o no nos acoja, medio acoger, lo que sea, pero estamos en este país. Si tú estás en este país y no lo amas, más aún te unes a este tipo de cuestiones, y que duro los latinos, y a veces las marchas que pedimos una reforma migratoria, vamos a ver que la iglesia aboga por una reforma migratoria, pero con banderas de nuestros países. Oispate, ¿cómo pides a los Estados Unidos una reforma migratoria con la bandera de tu país? ¿Por qué no sacas una de Estados Unidos? Entonces, hay que empezar a decirnos la verdad. Este país tiene muchas cosas buenas, y tan buenas que nosotros estamos aquí, con papeles o sin papeles, pero estamos aquí. Y si estamos aquí, hay que reconocer lo bueno de este país y hay que aprenderlo a amar. No nos metamos en esa idea de que estamos en pelea contra los Estados Unidos. Porque si estás en pelea contra los Estados Unidos, te lo vuelvo a repetir, vete de este país y pelea desde afuera. ¿Qué andas haciendo aquí adentro? Fíjense, muchos de los países también europeos y de acá tienen muchas cosas malas, pero acogieron a muchos refugiados sirios. Y yo no sé si ustedes se han preguntado por qué tuvieron que venir refugiados a estos países. Si los sirios son musulmanes en su mayoría, ¿por qué otros países musulmanes y con plata, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, no recibieron a sus hermanos musulmanes? Son los países cristianos, bueno, entre comillas cristianos, porque hemos perdido bastante la fe, especialmente en Europa, pero al fin y al cabo son los países que han recibido a los refugiados. Es interesante ver eso. Para entender lo que opina la Iglesia en lo que se llama doctrina social de la Iglesia sobre la inmigración, primero hay que empezar por lo primero, que es causas de la inmigración. Son muchas, pero en principio hay que decir que nadie se quiere ir de su tierra a menos que no sea por una causa fuerte. Cada uno de nosotros inmigrantes generalmente tuvo una causa fuerte para dejar y abandonar a su país. La violencia, medios económicos, no se tenía ni para lo esencial, lo subsistir. Entonces, para empezar con la inmigración, una de las causas de la inmigración es que hay que empezar a reconocer, y el pueblo estadounidense y los políticos tienen que entender que nosotros como inmigrantes no estamos aquí porque, se nos antojó, ¿sabes qué? Nada más quiero cambiar de aire, quiero venirme de México para acá. No, la cosa no es así. Hay causas serias por las que dejamos nuestro país. Y si se dejó de manera indocumentada, peor. ¿Quién quiere estar separado de sus padres, de sus hermanos, de su familia y no poderlos visitar? Y enterarte nada más por teléfono que murió tu mamá o tu abuelita, etcétera, y que no puedes pasar. Entonces, estos políticos se tienen que enterar, especialmente los políticos católicos, a los políticos cristianos, se tienen que enterar que el inmigrante aquí no está porque se le vino la gana a venirse para acá. La inmigración tiene una causa grave por lo general. Tan es así que muchos, quizá más de uno de ustedes, piensa así. Yo conozco a muchos que piensan así. Yo me vine para acá, trabajo un rato, me hago mi casita allá en mi pueblo y después yo ya me regreso. Es decir, que tampoco ni siquiera quiere quedarse aquí también. ¿Por qué? Porque nunca aspiró a salir de su país. Es decir, que la migración es fruto del desequilibrio moral de la humanidad. Cuando la humanidad se ha olvidado del equilibrio moral que Dios ha puesto, que el Señor ha puesto, entonces empieza
a haber guerras. Mucha gente se vino porque hay guerra en su país. Guerra declarada o la violencia, el narcotráfico, etcétera, que también es otra forma de guerra. Pero ¿qué fue lo que lo provocó? Una sociedad que se ha dejado podrir moralmente. Pero una sociedad podrida también genera dictaduras. Y hay dictaduras políticas y muchos vienen huyendo de una dictadura. También genera desequilibrio económico. ¿En cuántos países de Latinoamérica el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre? ¿Y por qué? Por un desequilibrio moral. Nos hemos olvidado de la moralidad que el Señor ha querido para los pueblos, ¿verdad? Pues hay que decirnos la verdad. San Juan Pablo II decía, ojo con esto, es necesario denunciar la existencia de un mecanismo, de unos mecanismos económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más rígida las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. Estos mecanismos maniobrados por los países más desarrollados de modo directo o indirecto favorecen a causa de su mismo funcionamiento los intereses del que los maniobra, aunque termina por sofocar o condicionar las economías de los países menos desarrollados. Es necesario someter en el futuro estos mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto ético-moral. Esto es sumamente importante. El Papa está diciendo, toda esta injusticia es básicamente porque se ha perdido la ética y la moral en la manera de proceder de los pueblos, económicamente, políticamente. Y eso finalmente, como al rico lo hace más rico, pero al pobre más pobre, pues es el más pobre de los pobres, tiene que verse por dónde subsistir. Y es ahí donde se provoca la inmigración generalmente. También se genera la delincuencia, ¿no? Porque el que no tiene, dice, si tiene un poco de moral, dice, pues mínimo me cruzo el río, voy a otro país, etcétera, a ganarme la vida, así sea de poquito. Pero el que a ti no tiene nada de moral, dice, yo no tengo nada, pues ¿qué hago? Robo, mato, etcétera. Y es lo que estamos viendo en nuestros pueblos. Pero todo a partir de esta injusticia social que está pasando. Hay responsabilidades ajenas, entonces, a la inmigración. ¿Por qué hay inmigración? Hay responsabilidades ajenas. Mira, muchos de los políticos que no están a favor de la inmigración, por mucho que se digan cristianos aquí en los Estados Unidos, ahorita no voy a decir nombres, ¿verdad? Están en contra, ¿verdad? Es que yo estoy en contra de la inmigración ilegal. Ellos dicen, no dicen indocumentados, ilegal. No tengo problema en que lo haga legal. Oye, pero el que verdaderamente necesita migrar para que pueda entrar legalmente a este país está en China, mínimo para que le den una visa de turista, ya no te digo que venga a trabajar. No es realista. Y le diría a ese político, a ver qué tanto los Estados Unidos, y aquí ya empiezo a hablar de cierta responsabilidad mala de este país, le he hablado cosas buenas, pero vamos a este país y vamos a ver que mucho de la injusticia social que hay en otros países, Estados Unidos y las grandes potencias tienen que ver mucho con eso. Entonces no quieren mi inmigración en su país, pero sí la provocan directa o indirectamente esa inmigración. Y si no, hay la otra vez uno de los obispos de Nigeria, saben que hay terroristas de Boko Haram y están matando a cristianos en Nigeria. Y este obispo de Nigeria dice, tengo que decir la verdad. Occidente, es decir, los países europeos, Estados Unidos, las grandes potencias no nos han querido ayudar aquí en África a combatir a estos terroristas porque nosotros nos negamos a pagar como ellos quieren que les paguen. ¿Cómo quieren que les paguen ciertas potencias para ayudar a los países pobres? Con ideología, la ideología de género, anticonceptivos, abortos, es decir, mira, yo te ayudo acá, yo te doy comidita,
Pero, por favor, vamos a meter leyes a favor del aborto, los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y los africanos han dicho no, prefiero que no me ayudes. Prefiero que no me ayudes. Entonces las grandes potencias, los grandes políticos de las grandes potencias, que no creo que aquí haya un político, pero como estoy grabando, seguramente le llegará uno, tienen que ver eso. ¿No quieres inmigración? Revisa lo que está haciendo tu país. No vaya a ser que estos inmigrantes son producto de cuestiones políticas, decisiones políticas que tu país súper poderoso está haciendo con nuestros países pobres. Mayor crítica tendríamos que tener, autocrítica. Pero también hay otras causas ajenas. Y aquí, los que vivimos aquí, muchos entran en esta. Hay una burbuja de comodidad que impide que todos llevemos una vida digna. Yo estoy viendo, tristemente, que en estas campañas políticas, estoy viendo bastante católicos apoyando, o por un lado, a candidatos abortistas, que yo voy a hablar, que eso no se puede hacer un católico, no puede estar apoyando a un candidato que apoye el aborto, pero también apoyando o a candidatos que están en contra del inmigrante. Y muchas veces les digo, oye, ¿conoces sus historias? Pero no, están encerraditos en una burbuja. Y ojalá que aquí no haya de ese tipo de gente encerrada en una burbuja. Voy a poner ejemplos sencillos. Mira, a sus hijos, los ya nacidos acá, yo les puedo preguntar, ¿sabes qué son 2 días sin tomar agua? ¿Sabes lo que son 2 días sin comer? La respuesta me va a decir que no. Tu papá sí sabe, ¿eh? Tu papá pasó el desierto. Pero el papá, como no quiere que sus hijos sufran todo lo que él sufrió, que no les falte lo que les faltó, está haciendo reyesitos en una burbuja. Reyesitos que todavía se dan el lujo de decir, no, no quiero las papas, nada más quiero la hamburguesa y las papas para la basura. Pues espérate. Quien haya tenido carencia en su país, ¿por qué se nos olvida tan rápido eso? Vivimos una burbuja. Y cuando vivimos una burbuja, nos vale queso la realidad del inmigrante, del más pobre, del que realmente se la está partiendo. Indirectamente somos responsables, no solamente los políticos. Tú tiras comida, tú vienes en el paquete del antiinmigrante. Tú tienes más cosas de las que necesitas, vienes en el paquete del antiinmigrante. Porque esto lo decían los padres de la iglesia desde los primeros siglos. Por ejemplo, en el caso de la comida, dice, la comida que se tira se le roba al hambriento. Si tú has tenido comida, cuando te vas a confesar, yo te pregunto, ¿te has confesado, Padre, he robado? ¿O qué estás esperando, robar así nada más de una tienda? No, cuando tú tiras comida le estamos robando al hambriento. Cuando tú tienes una prenda de ropa que pasa 1 año, 2 años en el closet, se la estás robando al que tiene frío ahora. Pero no, ¿cómo robar? Si la compré con mi dinero. Todo lo que hemos recibido es gracia de Dios. Y a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Ya he hablado mucho en eso en otros temas, ¿verdad? Pero los hombres parecen princesas ya. Mira, antes yo me acuerdo, los hombres, mira, tus chanclas, tus zapatos normales, tus tenis y unos más ponen. No, pero ahora tienen hasta por color, varios tenis. Oye, espérate. Todavía déjaselo un poquito a la mujer que tiene que combinar que el vestido rojo con los zapatos azul, todavía. Pero qué fácil es meternos en esa burbuja. Y no, cuando está el antiinmigrante, no, el antiinmigrante es el político, no, el antiinmigrante tú también eres, si empiezas a acaparar o a tirar lo que le falta al que viene llegando a este país. Por lo tanto, hay responsabilidades propias también. No hay que eliminar la responsabilidad que me toca a mí en este drama de la inmigración. Y hay que decirlo, tampoco hay que eliminar la responsabilidad de nuestros gobiernos. Porque muchos de los problemas por el que el inmigrante se va a otros países, no solamente es culpa de los países poderosos de cómo se manejan, sino hay que decirlo, nuestros gobiernos son corruptos, y más en Latinoamérica. Pero yo no entiendo cómo, miren, levante la mano aquí los que sean mexicanos, por acá. Ok, hay un montón.
Con honestidad, estamos aquí, no se vienen a decir mentiras, ¿verdad? Con honestidad, ¿quién sabe que ya el mes pasado se autorizó por parte del consulado mexicano la tarjeta de elector? Es decir, ya se puede votar desde el extranjero. ¿Cuántos sabían? Esos de los que sabían, ¿cuántos ya empezaron a aplicar? Bueno, una. Y después nos quejamos, ¿y por qué ganó esto? Y este presidente es un... Espérate, ¿votaste? Somos bastantes habladores y muy poco actuantes en esto. Y esto es responsabilidad mía. Ciertamente a veces hay elecciones fraudulentas, etcétera, pero mira, si el mayor número de nuestra gente latinoamericana fuera responsable a la hora de votar, cómo votar, etcétera, pues nuestros países tendrán que tener poco a poco menos corrupción, y no está pasando así. Dice el Papa Benedicto XVI, fíjense con esto: los países de origen deben mostrar sentido de responsabilidad, no solo porque se trata de sus conciudadanos, sino también para remover las causas de migración irregular, así como para cortar por la raíz todas las formas de criminalidad con ellas relacionadas. Tienen responsabilidad también nuestros países. A mí me gusta decir, bueno, yo soy mexicano. A veces nos han tratado muy mal acá, listo. Pero los mexicanos nos hemos preguntado cómo tratamos a los centroamericanos. A veces un centroamericano, y si hay aquí uno, puede decir que la vio más dura en la frontera del sur de México que hasta acá, que la de acá. Es que hasta hipócritas de alguna manera entramos. ¿A cuántos, yo he estado como misionero, a cuántas personas, yo no he estado en tantas comunidades, a cuántas personas yo no les he preguntado, ¿y en qué trabajas y qué haces y todo eso? Y la misma experiencia. A veces es un jefe gringo el que le paga más y el que le respeta sus derechos, porque si es un jefe latino, abusa en tiempo y paga una miseria. Entre nosotros nos fregamos, pues cómo va a ser la cosa, ¿eh? Y echamos culpas nada más a los políticos. Entonces, hay que tomar nuestra propia responsabilidad también, ¿eh? Hay que tomar nuestra propia responsabilidad. Evidentemente hay una inmigración innecesaria o abusiva. De aquel que dice, no, yo me voy a lanzar a los Estados Unidos para ver qué encuentro, etcétera. Y ese generalmente entra en vicios, etcétera. Y desafortunadamente, pues, pinta más la mala imagen de los latinos, ¿verdad? Hay que decir que también es otra causa. No solamente por necesidad se viene. Pero ese número es el mínimo. La mayoría que inmigra es realmente por una necesidad grave. Entonces, aquí viene lo importante. Hay 3 principios en la doctrina social de la Iglesia, 3 principios sobre la inmigración. Primer principio: las personas tienen derecho a emigrar para sostener sus vidas y las vidas de sus familias. Es el primer principio que cree la Iglesia. La Iglesia cree que las personas tienen derecho a emigrar para sostener sus vidas y las vidas de sus familias. ¿En qué se sustenta este principio? En que los bienes de la tierra pertenecen a todos los habitantes de la tierra. La tierra no tiene dueño. La tierra es de todos los habitantes de la tierra. Y en base a eso, alguien que no tenga lo necesario para vivir tiene todo el derecho de emigrar. Eso es lo que cree la Iglesia, ¿eh? También la Iglesia cree que la tierra es la casa común, que le llama el Papa Francisco, la casa común. Cada quien puede tener su casita, pero hay una casa común, que es el planeta Tierra. Y ese nos pertenece a todos. Somos responsables todos de él. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay el derecho a la propiedad privada? No, la Iglesia sí cree en la propiedad privada, en que cada quien tenga sus cosas. Pero la propiedad privada no es absoluta. Y esto lo tendríamos que saber nosotros y más de un político que pueda escuchar. La Iglesia cree en la propiedad privada, pero cree que la propiedad privada no es absoluta. ¿Depende de qué? Del bien común. Porque, volvemos a lo mismo, yo puedo tener bastante plata y tener mucha propiedad privada, por ejemplo, en bienes, mientras que el de enfrente se está muriendo de hambre. En este sentido, mi propiedad privada le repugna a Dios. Dios no tiene problema en que tengas tus cosas, tu casa,
Pero cuando el bien común se está olvidando, Dios te va a recriminar. ¿Se puede tener propiedad privada? No hay ningún problema. La iglesia cree en la propiedad privada, pero no es absoluta. Depende de que nos preocupemos del bien común, que esté en función del bien común. El bien de todos, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque delante de Dios somos iguales en dignidad. Dice el Catecismo de la Iglesia en el 2241. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en sus países de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Entonces, las grandes naciones que puedan tener un clima antimigrante, la iglesia les dice: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no pueden encontrar en su país de origen. Pero vamos cambiando esto un poquito. Esto va para los políticos. ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Cambiemos nada más una palabrita. Las personas más prósperas, en vez de las naciones, las personas más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero, al pobre, etc. Porque la iglesia no tiene problema en que tú prosperes económicamente. Lo único que te avisa la iglesia es que cuando tú prosperas económicamente, no es para que empieces a tener lujos, sino para que sirvas más al pobre. Porque lo tuyo nada más es lo necesario. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Tú tienes tu restaurancito y con eso puedas vivir dignamente, das dignamente salarios a los trabajadores. De pronto te empieza a ir muy bien en el restaurante y puedes poner 3 restaurantes. ¿Los debes de poner? Sí. Pero para ensanchar tus arcas, tus cuentas de banco, no. Sino para crear justicia, salarios justos, empleos. La prosperidad para el cristiano no es para acumularla, sino para administrarla, porque de todo lo extra que Dios te dé, se te va a pedir cuenta. Se te va a pedir cuenta. Y a las naciones también. A las naciones poderosas se les va a pedir cuentas de esa abundancia que Dios les permitió tener. Vean, fíjense cómo nuestra madre es muy sabia, nuestra madre iglesia, en esto. Entonces, el primer principio es: las personas tienen el derecho de emigrar para sostener sus vidas y las vidas de sus familias. Segundo principio: un país tiene derecho a regular sus fronteras y el control de la inmigración. ¿Sí? La iglesia reconoce que cada país, no solamente los Estados Unidos, tienen derecho a regular sus fronteras y el control de la inmigración. ¿En qué se basa esto? La iglesia cree que ningún país tiene el deber de recibir a tantos inmigrantes que su vida social y económica está en peligro. Si la vida económica y social de un país ya no puede recibir más inmigrantes y ya no recibe más inmigrantes, le pone freno a la inmigración, la iglesia entiende que es justo. Los obispos de los Estados Unidos dicen esto al respecto. La iglesia reconoce el derecho soberano de proteger y controlar sus fronteras al servicio del bien común de sus ciudadanos. Sin embargo, esto no es un derecho absoluto. Las naciones también tienen la obligación del bien común universal, articulado por el Papa Juan XXIII en Pacem in Terris, es una encíclica del Papa. Así deberían tratar de acomodar la inmigración en la mayor medida posible. Poderes económicos como el de Estados Unidos tienen una mayor obligación de servir el bien común universal. En el actual entorno global en el que hay puestos de trabajo que los inmigrantes ocupan, Estados Unidos debe establecer un sistema de inmigración que ofrezca vías legales para que las personas puedan entrar legalmente de una manera digna, segura y ordenada. Pero la iglesia, ¿qué está diciendo? El país, incluyendo los Estados Unidos, tiene derecho a ir controlando su inmigración. ¿Por qué? Porque no puede abastecer más de lo que no puede.
Ahora, habría que ver si en este momento Estados Unidos está haciendo una crisis como para no recibir inmigrantes, eso sería otro tema. Pero yo simplemente estoy poniendo lo que cree la Iglesia. Tercer principio. Un país debe regular sus fronteras con justicia y misericordia. Entonces, primer principio de la inmigración que cree la Iglesia es que toda persona tiene derecho a inmigrar y tiene derecho también a no migrar. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Segundo, que todo país tiene derecho a resguardar su frontera, a equilibrar su sociedad en este sentido. Y tercero, un país debe regular sus fronteras con justicia y misericordia. Para que me entiendan rapidito y no alargarme en esto. ¿A qué se refiere que cada país tiene que tener, regular sus fronteras con justicia y misericordia? Empiezo con misericordia. Por ejemplo, la unificación de las familias. No, es que solamente tiene permiso de trabajo el papá. Pues la Iglesia le dice, sé misericordioso tú como país. Porque aunque estás ayudando al papá, el papá no solamente es una máquina de trabajo, necesita estar cerca de su esposa y sus hijos. Sé misericordioso, déjalos pasar, ¿verdad? Dales la forma de que ellos puedan pasar legalmente a reunificarse. Sé misericordioso. Pero justo también, justo. Y en justicia especialmente tiene que ver cuando se intenta criminalizar. Y en ese sentido, sí, oye, si vienes acá a traer drogas, si vienes aquí a emborracharte, si vienes acá a drogarte, o sea, si vienes acá a hacer una carga, es que aunque sea uno de los nuestros, es más, aunque sea tu hijo, tú tendrás que decir, espérate, tú no puedes venir a este país que nos abre la puerta a destrozar este país. No podemos. Entonces, la Iglesia cree que el país tiene también que ejercer la justicia en el aspecto de la inmigración. Misericordia y justicia. Y en esto también los obispos de los Estados Unidos nos dicen esto. Las personas que entran a una nación, ojo con esto, pongan mucha atención con esto. Las personas que entran a una nación aún sin permiso deben ser tratados con respeto y dignidad. Lo está defendiendo. No deben ser detenidos en condiciones deplorables durante largos periodos de tiempo, encadenados por pies y manos o abusados de cualquier manera. Deben ser otorgados el debido proceso permitido por la ley y permitirles articular el temor de regresar a su país por un juez autorizado. No deben ser culpados por los males sociales de una nación. Nuestra Madre Iglesia nos defiende en ese sentido. Aun cuando si nosotros nos toca salir, que nos saquen, pero de manera digna. Nuestra Madre vela por eso. Pero ahora también nuestra Madre Iglesia nos va a decir que tenemos deberes, no nomás tenemos derechos. Porque hoy todo el mundo habla de derechos. Yo tengo derecho de esto, derecho, y tú dices, ¿y los deberes? Todo el mundo reclama derechos, pero como no tuvieran deberes, pues vamos a entrar en esto. Derechos y deberes. Vamos a empezar con los derechos. En el de Deuteronomio, en el capítulo 27, dice el Señor, maldito quien tuerza el derecho del forastero, del inmigrante, el huérfano o la viuda. Esto aplica para políticos, para policías, para la migra o para ti también. Maldito quien tuerza el derecho, los derechos del forastero, del huérfano o la viuda. Esto le pega en el hígado al Señor, que se abuse del inmigrante, de la viuda, del huérfano. En el Salmo 146 dice el Señor también, Yahvé protege al forastero, a la viuda y al huérfano sostiene, mas el camino de los impíos lo tuerce. Que nadie crea que abusando del inmigrante, del huérfano, del débil, del pobre, se queda limpia en las manos delante de Dios. Dios cobra factura con eso. Es un dolor que a Dios siempre le ha pegado en el hígado eso. Por lo tanto, les decía, si estamos hablando de derechos, la Iglesia dice, hay el derecho a emigrar. Hay un derecho a emigrar. Juan 23, el Papa Juan 23, en una encíclica que se llama Pacis in Terris, dice, se debe dejar también a cada uno
el pleno derecho de establecer o cambiar domicilio dentro de la comunidad política de la que es ciudadano, e incluso cuando legítimos intereses le aconsejan, debe permitírsele trasladarse a otras comunidades políticas y en ellas domiciliarse. Por ser alguien ciudadano de un determinado país, no se le dificulta el derecho de ser miembro de la familia humana o cuidando de la comunidad mundial o ciudadano de la comunidad mundial, que consiste en la unión de todos los seres humanos entre sí. ¿Qué está diciendo aquí? El derecho que tenemos tenemos derecho a movernos en nuestro país en donde queramos. Y si no hay lo necesario, lo básico para vivir, tenemos el derecho de poder emigrar a otro país. Juan Pablo II dice: cada ser humano tiene el derecho a la libertad de movimiento y de residencia dentro de lo que es su propio país. Cuando hay razones justas en favor de ello, se le debe permitir migrar a otros países y tomar residencia allí. El hecho de que es un ciudadano de un estado particular no es para privarlo de la membresía en la familia humana, ni de ciudadanía en la sociedad universal, la hermandad común por todo el mundo. Por eso la Iglesia entra al sitio de los obispos aquí de los Estados Unidos y no van a encontrar que a nosotros, si no tenemos papeles, supongamos, nos llamen ilegales. Somos indocumentados, porque ilegal no es nadie. Por cuestiones de inmigración no es nadie, porque el planeta Tierra no es pertenencia de unos cuantos, ¿verdad? Por eso la Iglesia hasta nos cuida con eso. Para la Iglesia no hay ilegales por cuestiones de migración. Hay indocumentados, gente que no está con los papeles necesarios, pero ilegal no, porque todos somos portadores de la condición humana y la tierra es para los seres humanos, ¿no? También la Iglesia dice: hay derecho a emigrar, pero hay derecho a no emigrar. El que no quiere emigrar y quedarse en su país tiene el derecho a quedarse, porque a veces hay gobiernos que es como que te sacan a la fuercita, ¿verdad? No, la Iglesia reconoce que tenemos el derecho de no emigrar. El que no quiera dejar su país, aunque lo quieran forzar, se le está violando un derecho si lo sacan a fuerza. Ahora los deberes, aquí sí pónganse casco, porque casi siempre los derechos los pedimos, pero los deberes no nos acordamos. Éxodo capítulo 12 dice: una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Nosotros no podemos pedir más privilegios que le piden a cualquier persona, ¿eh? Números, en el libro de Números 15: una sola ley y una sola norma regirá para vosotros y para el forastero que reside entre vosotros. Los deberes que tenemos, les menciono nada más algunos, así nada más de rapidito. Poner nuestros talentos al servicio del país. Si tú estás aquí como inmigrante y no estás poniendo tus talentos al servicio del país, no estás cumpliendo con un deber básico. Y si no estás cumpliendo con tus deberes, no puedes reclamar tus derechos. Mira, en la primera carta de Pedro, fíjate lo que dice: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sea sus palabras como palabra de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Yo me pregunto, porque esto pasa mucho en nuestras comunidades latinas. Mira, tú aquí vienes al grupo, inclusive puedes venir a misa, pero ¿cómo te manejas en tu profesión? Porque mira, yo te puedo decir que nomás por mencionarte, mecánico, yo tenía unas experiencias terribles con mecánicos, y muchos mecánicos que me atendieron se decían cristianos o católicos. E hicieron chanchullo ahí, hicieron trampa. No. Un deber que tienes es poner tus talentos y ejercerlos honestamente. Porque si no, no me vengas con que vienes a misa, con que vienes al grupo, cuando en tu trabajo haces cosas irregulares y afectas a otros por ganarte un dinerito más.
San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, el Señor nos dice: a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho, y a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Tienes más talentos? Se te pedirá más. Tienes la responsabilidad de dar más, de servir más. Otro deber, la integración en el país de acogida. Esto sí creo que nos pega mucho a los latinos, porque por ejemplo los asiáticos lo trabajan muy bien, yo lo he visto. Pero los latinos tenemos un problema con la integración. ¿Qué significa la integración? Adaptarte a este país. Querer a este país, lo que decía al principio. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad y justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Y esto de las pequeñas cositas, Mira, si es por distraído yo te entiendo, pero hasta poner una direccional es empezar a integrarte. Porque en Miami se dice de broma, ¿va? Pero dicen que los latinos no ponemos la direccional. O sea, damos la vuelta para la izquierda y la derecha así sin poner la direccional. Dicen, los haitianos la ponen al revés. Y que solamente los americanos son los que manejan bien. Claro, es broma, es una forma de exagerar. Pero veamos cómo nos comportamos en este país. ¿Qué tan integrados estamos en esta vida social? No, a veces somos nosotros. Miren, los baños a veces de parroquias que son mayoritariamente latinas, o sea, parece un chiquero, discúlpenme, muchas veces parece un chiquero. Hablo en general. Y hay que reconocer que hay ciertas cosas que como latinos pareciera como que, oye, ¿a ti te vale lo que vas a contribuir a este país? Ve cómo te comportas. Un problema que tenemos los latinos desafortunadamente es el chupe. Y así manejas, oye, espérate. Tienes un deber de integrarte a esta sociedad. Tienes un deber de integrarte. Sigue el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2240. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exige moralmente el apego de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país. Rapidito cada uno. Los impuestos. No, pero es que yo no tengo Social Security, etc. Tú sabes que puedes pagar con el ITIN tus impuestos. Y si viene una reforma migratoria, hay que decirlo, para este país nada más hay dos cosas seguras: pagar impuestos y morirte. Los impuestos son muy importantes. Mira, aunque no tengas papeles, trata de pagar tus impuestos. Eso es una señal que cuando venga una reforma, etcétera, este país dice, este quiere el país, ¿no? Este quiere contribuir con el país. Segundo, lo que dice el Catecismo, derecho al voto. Los que puedan votar, tanto con sus países como aquí, pues ¿qué esperan? Al final voy a dar algunas recomendaciones para poder elegir bien en el aspecto del voto. Pero hay mucho abstencionismo, tanto en Latinoamérica como acá. ¿Por qué? Porque somos muy flojitos en esta cuestión de votar, ¿va? Y es un deber para nosotros. Y la defensa del país. Esto no nos cae tanto a nosotros. Por ejemplo, los testigos de Jehová, sí, que no pueden entrar a la Fuerza Armada, etcétera. Pero la otra vez estaba escuchando a un general de España que dice que encontró un testigo de Jehová y él dice, no, yo no puedo ser militar. Y dice, bueno, le voy a respetar su conciencia. Pero yo le pregunté, oye, y en este problema que tenemos de guerra, ¿como que hay que nosotros tenemos que hacer, que no somos testigos de Jehová? No, pues traten de defender el país. Ya entendí, ok, tú no vas, pero quiere que te defendamos. O sea, la Iglesia Católica siempre ha creído que es una virtud defender la patria, la nuestra y la que nos acoge. ¿Y estaríamos dispuestos a defender este país? Pues a la primera correríamos. Es un deber, es un deber. Sin embargo, hay cierta excepción. Y aquí el Catecismo nos dice que tenemos que ser obedientes al gobierno, etc. Pero ¿cuándo tenemos derecho a no ser obedientes con el gobierno? Ojo que esto es muy importante, porque no todo es bueno en este país, Dice en el 2242 el Catecismo,
El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de la persona o a las enseñanzas del Evangelio. Mira, muchos que votaron por Obama, que es un abortista, yo los escuchaba y me decían, pero al fin y al cabo no nos está obligando a abortar él. Sí, permite el aborto, etcétera, pero no nos está obligando. Espérate, que ese es el primer paso. En muchos países como en China se ha obligado a abortar. En Canadá, ya no abortar, en Canadá está solamente afuera de una clínica de aborto orando, te arrestan. Para allá vamos aquí, entérense, estamos en esto. En el estado de California, déjenme les digo, las clínicas prohibidas, esta ley entró en el 2015, el año pasado. Se llama la AB 775 que entró. En California ahora, si hay una muchacha que está confundida y entra a una clínica prohibida, y evidentemente en la clínica prohibida le van a ayudar para que salve a su bebé o lo den adopción, pues ahora la ley de California le obliga a esa clínica prohibida que le dé un papelito que le diga, tienes derecho a un aborto y aquí está el número. Le va a obligar a las clínicas prohibidas a hacer promoción para el aborto. Y si no lo hacen, vienen multas. ¿Para qué? Para que entre multa y multa terminen cerradas las clínicas prohibidas. A despertar, Y uno babeando en el fútbol, ¿va? Esas leyes se están metiendo. Ya nos cambiaron la definición de matrimonio también en el año pasado y se nos adelantó México. México la hizo primero que los Estados Unidos. Y uno babeando, mejor en la novela, y no se entera. No, es que eso es política. Entérate de esto. Porque aquí la iglesia dice, a ese tipo de normas, por mucho que sean del gobierno, tienes todo el derecho a resistirte. El deber y la obligación de como católico de no obedecer. Y si es cárcel, prefiero la cárcel. En todo lo demás que es justo, tenemos el deber de obedecer a las autoridades. Pero en leyes injustas, tenemos que tener como católicos los pantalones de si tenemos que ir a la cárcel por no obedecer esas leyes injustas, estar dispuesto a hacerlo. Ya casi no me queda tiempo, así que me voy a brincar un montón de cosas. Una cosita rapidito sobre este término de ilegal o indocumentado. Esto lo dice el arzobispo Wensky, que es arzobispo de Miami. Es una cosa muy bella. Mira, es cierto, hay obispos que dejan mucho que desear, pero demos gracias por los obispos que tienen los pantalones bien puestos y defienden la causa del Señor y la causa del pobre, porque en el pobre, en el inmigrante, está el Señor. Y fíjense lo hermoso que dice aquí el arzobispo Wensky de Miami. Los llamados ilegales no lo son. Esto se lo está diciendo el gobierno, Se necesita pantalones para decirlo. Los llamados ilegales no lo son, porque ellos no desean desafiar la ley, sino es la ley la que no les provee ningún canal para regularizar su estatus en nuestro país, que necesita de su trabajo. Ellos no están rompiendo la ley es la que los está rompiendo a ellos. Qué hermoso. ¿Qué está diciendo aquí el arzobispo Wensky? No permitas que te digan ilegal. A menos de que tú entraste queriendo violar la ley y quieres venir a violar todas las leyes. No, en este caso, si hay indocumentados aquí y hubiera una forma para dejar de ser indocumentado, ¿quién no agarraría esa opción? Digo, podrá haber alguno que sí quiere romper la ley y quiere estar así inmigrante. Oye, pero ¿te puedes legalizar? No me importa legalizarme, quiero ser así rebelde. Me imagino que habrá uno por ahí. Pero la mayoría no hemos querido romper la ley en ese sentido, sino que no hay vías para poder legalizarnos en ese sentido. Y en esto creo que la mayoría de los candidatos políticos han aceptado eso. El sistema migratorio en este país está roto. Está roto, no ayuda ni para adelante ni para atrás, no va. Además, que hay muchos fraudes de abogados. ¿A cuántas migrantes yo he visto que han querido hacerlas bien las cosas, iban bien, y el abogado termina haciendo fraude? Cobrándoles nada más un dineral y los dejan ahí
y las leyes que no nos pueden ayudar a estas personas, por fin. O sea, no toda la persona que está aquí está verdaderamente por desafiar la ley, no. Es lo que dice aquí el arzobispo Wensky. ¿Qué podemos hacer? Termino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque mucho de lo que mencioné le va a llegar más bien a los políticos. Pero ¿qué podemos hacer concretamente nosotros? Uno, en este país hay mucha diversidad. Y eso nos ayuda a nosotros los católicos a experimentar la catolicidad de la iglesia. Esto es hermoso. ¿Qué significa católico? ¿Cómo? Universal. Es decir, la iglesia católica no es ni mexicana, ni es nicaragüense, ni es ecuatoriana, es universal. En este país tenemos ese regalazo. Yo soy mexicano y ahorita estoy hospedado con guatemaltecos. Y quizá ya tienes una comadre argentina. Y esa riqueza hay que explotarla en vez de dividir, porque también yo he visto cómo el mexicano desprecia, no, estos son salvadoreños, no, estos son guatemaltecos, no, los argentinos son bastante presumidos, etc. O sea, que al fin y al cabo tu raza es la única pura y perfecta. Dejemos esa bobería. Cuando empecemos con este tipo de pláticas, aún sean familiares, cállense, como dice el Papa Francisco, muérdanse la lengua. No podemos estar ninguneando la cultura de otros países, y menos entre nosotros los latinos. Porque tenemos el regalo de, como católicos, experimentar esa universalidad. Cuando yo estaba en México, muy pocos extranjeros, muy pocas personas mexicanas conocí. La mayoría mexicana. Es decir, que yo viví mi catolicidad en un ambiente plenamente mexicano. Cuando yo llego aquí, qué regalo es poder vivir católico. Por ejemplo, allá en California, a veces yo voy a misa diario. Y estaba dando unos retiros allá para Orange. Y por la hora del tráfico y todo eso, no podía ir a misa, ni en inglés ni en español. Tenía que parar en una misa de vietnamí. No entendía absolutamente nada, pero pues la misa es la misa, ¿verdad? Pero qué riqueza ver que tú puedas entrar hasta una misa en vietnamí y esos hermanos con los cuales no puedes más que hacerles así, ¿verdad? Porque no se van a entender. Son tus hermanos católicos. Y esto nos lo ofrece una hermosura de este país. Otra cosa que podemos hacer, renovar nuestra conversión. Levanten la mano los que tuvieron su conversión en este país. Miren, no son pocos, ¿eh? ¿Quién se hubiera creído? Porque ¿qué dicen los Estados Unidos? No, los Estados Unidos es lugar de perdición. Pero para muchos, este país, así de mundano en muchas cosas, en este país ha sido el inicio de la conversión. Y eso hay que renovarlo. Porque cuando estás fuera de tu casa, pues que se renueve tu fe, ¿no? Que se renueve tu fe. Dice Deuteronomio 31: congrega al pueblo, hombres y mujeres, niños y al forastero que viven en tus ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Yahvé vuestro Dios, cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Y aquí ya voy casi ya terminando. San Juan Pablo II decía: latinos, el deber de la evangelización de los Estados Unidos está en sus manos. No está diciendo que los americanos y las otras culturas no sean católicas, pero hay que reconocer que este país, si la fe católica aún está viva, es mucho por nosotros los latinos. Pero tenemos que dar ese aporte. No solamente el aporte, yo he contribuido mucho a esta nación porque he trabajado y he pagado tanto en taxes, pero en valores, ¿cuánto has puesto? Miren, no les voy a pasar como aquella señora que me llegó en California y me dice: en California no teníamos ni para comer. En Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos firmes en la fe y unidos como familia. Aquí ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. Y tú te preguntas, ¿a eso venimos los latinos a este país? ¿A esto venimos a este país? ¿A echarnos a perder por el mentado sueño americano? Cuando este país anhela ver matrimonios
Anhela ver a niños, anhela ver familias que se reúnen a comer, anhela ver familias que cuidan a sus ancianitos, porque aquí los ancianos mueren allá aventados en un asilo. ¿Y qué cultura es familiar? ¿Qué cultura cree en el matrimonio? ¿Qué cultura cree en la vida desde la concepción hasta la muerte natural? ¿En qué países el viejito se viene muriendo en la casa, ahí con los demás? En nuestras culturas. ¿Por qué no damos esto a este país? Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos dejado apantallar. Y esto urge que lo empecemos a dar. Porque este país, las demás culturas tendrán sus cosas buenas, pero esto que nosotros tenemos como latinos, les falta bastante. Y si nosotros no lo anunciamos, no va a haber bien. Y lo último, que podemos ser responsabilidad electoral. Miren, solamente les doy un resumen básico. Un católico no puede votar por un candidato que apoya el aborto. Punto. No puede. ¿Por qué? Porque todos los derechos dependen del derecho a la vida. Si hay un candidato que está a favor del aborto y te dice, pero te voy a dar reforma migratoria, pero te voy a dar dinerito, pero te voy a pagar el college, todo eso es una hipocresía. Porque la green card, el dinerito y la universidad es ¿para quién? Para vivos. Hasta este momento a los muertos no les interesa tener ni green card ni ir a la universidad. Y este hombre que te promete eso y no respeta el primer derecho del más desprotegido, que es el que está en el vientre de la madre, no merece nuestro voto. Hay otros puntos que sí son anti-inmigrante, pero respeta la vida. Hay que empezar a tolerar, hay que empezar a discernir. Pero la primera clave que les doy es, como católicos nunca podemos estar votando por un candidato que esté a favor del aborto. Nunca. Estamos siendo cómplices de la sangre de esos bebitos. Y esto nos puede ayudar. Como ya me acabó el tiempo, no puedo dar otras cuestiones para poder crear el aspecto electoral. Solamente termino con citas bíblicas, leyéndolas nada más, del aspecto de inmigración en la Biblia. Fíjense cómo a Dios le toca mucho este tema. Éxodo 22, para el que esté apuntando. Éxodo 22, 20. No maltratarás al forastero, al inmigrante, ni le oprimirás, pues forastero fuisteis de vosotros en el país de Egipto. Forasteros fuisteis. Tú has sido inmigrante, ¿te ha ido bien? Y el que viene ahí lo tratas mal, cuidado, que al Señor le toca el hígado esto. Éxodo 23. No oprimas al forastero, ya sabéis lo que es ser forasteros, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Lo vuelve a repetir. Jeremías 22:3. Así dice Yahvé: practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropelléis. No hagáis violencia ni derraméis sangre inocente en este lugar. Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano y al forastero, es decir, al inmigrante, ni al pobre, y no maquinéis mal uno contra otro en vuestro corazón. Levítico 19:10. Tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y el forastero, yo Yahvé, vuestro Dios. Esto nos aplica mucho con esto que dije de tirar comida, O que tienes ganancia y no quieres hasta el último polvito de la harina que tienes para ti. Dice, le está diciendo, no, le dejaré ese resto al inmigrante. ¿Ve cómo se preocupa el Señor por los inmigrantes? Levítico 23:22. Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tus mies. Los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo Yahvé vuestro Dios. Levítico 19:34. Al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. Amad al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. Y nada más, unas poquitas del Nuevo Testamento. La primera, es más, ya ni la leo la primera.
Y el Señor fue el primer inmigrante. ¿Por qué? Porque lo iba a perseguir Herodes, se le aparece el ángel a José y ¿qué le dice a José? Toma a tu esposa y al niño y váyanse a Egipto. Se tuvieron que ir de su país y no regresaron hasta que murió Herodes. Mire, unos tendrán una experiencia de migratoria más fuerte, menos fuerte, pero hasta en eso tendríamos que hacer oración porque nuestro Señor nos entiende como migrantes. Él mismo fue migrante, fue un refugiado que salió para protegerse de Herodes en un país como Egipto. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, dice: sean hospitalarios unos a otros, sin murmurar. Si le abres la casa al hermano, sin murmurar, no estás haciéndole favores al Señor. Es un privilegio recibir al que tiene sed, al que tiene hambre, al que no tiene hogar, sin murmurar. Termino con la última. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablar del inmigrante es hablar de tenemos que practicar la misericordia. Estamos en el año de la misericordia. Y si no la practicamos, nos lo van a aplicar lo de Mateo 25. Tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Fui forastero, fui inmigrante y no me recibiste. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque se nos saldrá en el juicio. Muchos de nosotros estamos delante del inmigrante, pero ya les puse varios ejemplos en donde tú te puedes analizar de si tú despilfarras comida, si tú compras más de lo que necesitas, si tú nomás estás acoparando y haciéndote tu sueño americano y te olvidas de tu hermano, estás haciendo la misma injusticia del que quiere deportarnos. Vamos a hacer una oración para cerrar esto. Cierra tus ojos. Y vamos a pedir, así como estás, vamos a pedir primero por nuestros gobernantes, los de nuestro país de origen y los de este país, por los que gobiernan. Tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Señor, te pedimos por esos gobernantes de las naciones. Toca sus corazones para que entiendan el orden de la sociedad que tú has querido, para que sean justos y misericordiosos, especialmente en este tópico de inmigración, pero sobre todo y más que todo en el caso de la vida, Señor. Señor, preferimos 1000 veces que nos deporten a votar por alguien que está a favor del aborto. Ayúdanos a defender al no nacido, ayúdanos a defender también al pobre, el inmigrante. También vamos a pedir por los candidatos, especialmente de esta nación que va dentro de poco a tener elecciones. Señor, abre sus mentes y sus corazones. Dentro de ellos hay inclusive creyentes en ti, católicos o de otra denominación, pero creyentes en ti, que entiendan que tienen que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y que entiendan también que para ti los inmigrantes, los forasteros, tienen un lugar muy especial en tu corazón. Los pobres, los rechazados, los que tienen que dejar su nación para poder tener una vida digna. Ábreles el corazón a esos políticos que creen en ti, para que hagan la diferencia. Finalmente, Señor, te pedimos por nosotros. Ayúdanos a poner nuestros talentos en este país que nos ha abierto, bien que mal, nos ha abierto las puertas. Ayúdanos a que sin dejar de amar a nuestro país de origen, amemos con todo nuestro corazón a los Estados Unidos y pongamos nuestros talentos y pongamos las virtudes cristianas en práctica y les mostremos en este país que solamente una sociedad que respeta el matrimonio entre hombre y mujer y para toda la vida, que respeta a la familia, que respeta a los ancianos, solamente así un país puede salir adelante. Danos la fuerza de tomar esa responsabilidad sobre nuestros hombros. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti.
que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Y también nos consagramos a la madre, aquella que se llevó, imaginémosla con José llevando su bebito fuera de su país de origen, yendo como inmigrante, apenas habiendo dado luz prácticamente a Egipto. A esa que fue inmigrante le vamos a decir también: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.